Suscríbete a la Panterita. Odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Avance y sorpresa. Libertad venció cómodamente a Luqueño y se instaló en semifinales de la Copa Paraguay, mientras Tembetarú dio la nota al eliminar a Tacuarí y ubicarse entre los 4 mejores. De primera, hoy aparecen en escena olimpistas y guaireños para definir al tercero que seguirá en busca del trofeo. Una buena y otra. Cerro Porteño derrotó 1-0 a Santiago Morning en el inicio de la Copa Libertadores Femenina. Mientras tanto, Sol de América cayó 3-0 ante Ferroviaria. Libertad y Atlético Tembetarú son los primeros semifinalistas de la presente edición de Copa Paraguay. El Bumarelo venció ayer 2-0 Sportivo Luqueño con goles de Julio Enciso y Lorenzo Melgarejo. Esta fue la reflexión del DT repollero Daniel Garnero. Y creo que pasamos justamente, enfrentamos a un rival que juega muy bien, tiene una gran intención de juego. Sabíamos que si queríamos controlar y dominarlo el juego teníamos que desde la posesión incomodarlos, porque es un equipo que también cuando tiene la pelota tiene muy buenos futbolistas, tiene movimientos que a través de esa circulación llegan a situación de terminar la jugada. Así que sabíamos que íbamos a depender mucho de nosotros, nos costó un poco abrirlo el resultado, tuvimos situaciones muy claras que desperdiciamos. Después obviamente que con esta temperatura, con este calor, era sabido que el que hacía el gol anímicamente iba a tener una ayuda muy grande, y eso fue lo que sucedió. Creo que después controlamos bien el juego, pudimos ampliar y tuvimos alguna que otra situación que desperdiciamos también. A segunda hora, Atlético Tembetarú, representante de la primera B, venció por penales a Tacuarí y avanzó a semifinales. En tiempo normal el juego terminó 1-1 y en la tanda los rojiverdes ganaron 4-2. Su DT es Luis Escobar, quien en la presente temporada dirigió previamente a Sportivo Luqueño y Deportivo Santaní. Bueno, una alegría enorme, ¿verdad? Porque estamos entre los 4 mejores equipos del torneo. Con lo que significa ser de 2 categorías menores a la principal, ¿verdad? Y muy contento por el rendimiento de los jugadores, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, por el esfuerzo que han hecho. Entendieron que el partido debíamos de jugarlo de esa manera. Creo que tácticamente estuvimos muy bien ordenados prácticamente en todo el partido. En algunos momentos ese desdoble que hicimos en ofensiva causó mucho daño en el rival. Lastimosamente no pudimos volver a concretar como para poder terminar ganando el partido, pero hubo un lapso del partido donde creo que jugamos buen fútbol. Hoy continúa la etapa de cuartos de final con el partido entre Olimpia y Guaireña. Comenzará a las 17:45 en el Feliciano Cáceres. El ganador enfrentará en semis al último campeón, Libertad.
Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Aquí estamos arrancando una vez más Unión FC. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Qué gusto saludarte, gusto Nico. verte, Chipi. Hola, Jota. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. ¿Cómo estás? Hola, Un saludo cordial baja, para Nico, todos. menos mal. Está medio engripado, no sé qué. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Una cortita de último momento, hay un comunicado del Ministerio de Salud con respecto a las eliminatorias del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Amambay 2021. Recuerda que el aforo es del 50% de la capacidad del estadio y en caso de incumplimiento y comprobación de transgresión a la disposición sobre el aforo y las demás medidas sanitarias, se estarán aplicando las sanciones correspondientes. Yo estuve en varios partidos, en varias sedes, entre ellas Lambareña, Embú, Villaliza, me fui 2 veces a San Juan y les aseguro que no se respetó el 50% de la capacidad. En casi todos los casos, me animo a decir que hasta hubo 80 o 90% de... ¿Y hay algún tipo de control o no? Ninguno de parte del Ministerio de Salud. Chile va a ser con 50% finalmente. Y así se Porque dijo se siempre. estaba estudiando en estos días ampliar el espectro del tema público, ¿verdad? De llevar un poco más adelante el tema y tener un 70-80% de la capacidad de los estadios, es lo que se venía mencionando de forma extraoficial. Ahora, oficialmente acaba de comunicar el Ministerio, entonces es con 50% de para la capacidad. el fútbol de salón. ¿Y para eliminatorias? Esto habla directamente del fútbol de salón. En el caso de eliminatorias se mantiene 50. Se mantiene, hasta por ahora. Eso. Hasta Sí. ahora por lo menos no hay ninguna multa. versión oficial nueva al respecto. Se habló de algunos reajustes y entre ellos, por ejemplo, que no sea obligatorio el uso de tapabocas para aquellas personas que tienen 2 dosis. Sí. Habilitar sectores exclusivos para personas con las 2 dosis aplicadas y que sea ¿Puedo volver libre a el uso de insistir tapabocas. para la gente que todavía no entendió? El tapabocas es para cuidarle a los demás, no para cuidar No, a está vos. bien, O sea que- está bien, que está hace- bien. No, yo no digo por digo, sino por el Claro. informe que ellos tiran. Claro. ¿Verdad? El que tiene 2 dosis está bien, está protegido para un caso grave, pero puede estar contagiado. Y vos el tapabocas tenés que usar para no soltar aerosoles, para no contagiarle a los demás. O sea, tienen que enviar bien el mensaje. O sea, no es que no, yo ya estoy protegido, no uso tapabocas. Cuidame a mí. O sea, es un acto Pero social. en algún momento, Jota, también tenemos que despojarnos de... Bueno, pero todavía no pasó eso. insalubre, o sea... Pero todavía no que pasó. el otro, yo estoy contigo en que no hay que obligarlo, pero bueno, ya es tu responsabilidad también de Pero no la ley vacunarte. dice ¿verdad? eso hoy, está bien, yo también, si por mí. Yo voy a contar una cosa ya que Chipi dijo lo de que me agarró mal. El tema es que yo llegué temprano y voy a dar su nombre y todo. Esta señorita Jazmín comienza a barrer ahí con todo cerrado, la ventana todo cerrado y el polvo a mí me hace mal. Yo sé que ella recibe Son muy orden alérgicos, nomás, son muy alérgicos. pero me queda el polvo se queda todo por no sirve de nada, ¿verdad? Tenemos que abrir todo cuando se va a barrer acá. Y digo con todo cariño, no es culpa de ella, ¿verdad? Pero está todo cerrado, en un ambiente así cerrado no se puede barrer. El polvo se queda todo, se trata boca y todo, entonces voy a tornar. Todo el día de hoy llevé a tornar. Al rally no, entonces, Nico. No, por eso nunca me fui. Bueno, hablemos... Hay un video que ya está recorriendo los grupos de WhatsApp y demás, de Guti. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acá con... ¿Cómo se llamaba el señor? Jordan. Sí. Que supuestamente venía a Olimpia, era una posibilidad como técnico. Ahora se habla de La función de gerente deportivo. la gerencia deportiva. Ahora, él habla de Ullón como presidente. Ullón es presidente. Julio Ullón. Porque No. en la lista que hoy también estaba recorriendo, Ullón está como parte de una lista unificada Sí. de los que van a competir con Zapac. De Rubén Recalde como presidente. Recalde a la cabeza. Recalde En como el que yo- presidente. en el que yo vi, sí. Que es del grupo de Roberto Paredes, para que la gente Exacto. lo identifique mejor. Pero hoy, a ver, si hoy se hacen las elecciones, famoso, si hoy termina el campeonato, si hoy se hacen las elecciones, ¿quiénes son los candidatos? Hoy, al día de hoy, después se puede Juan José cambiar. Zapac. Juan José Zapac Juan por José el Zapac, oficialismo. Sí, Y Recalde. Rubén Recalde y Blas Ojeda. a eso voy. En la lista que está corriendo también está Blas Ojeda ya unido al grupo de Recalde.
sea que también es una posibilidad que la oposición se una. Porque Guti lo menciona a Ullón como presidente. Sí. En Ullón realidad, no va a ser candidato a presidente. En realidad, mirando esta lista, que de hecho tiene la denominación de Unidad para el Cambio, aparece, por ejemplo, Rubén Recalde como presidente, Blas Ojeda como vicepresidente de fútbol de formativas, Julio Ullón como vicepresidente social, cultural y deportes amateurs, y Óscar Ortega, vicepresidente de Administración, Finanzas y Generación de Recursos. Allí hablamos de 3 listas distintas en una sola. ¿Qué te hace pensar a Bojota que Guti acepte así de una? Porque estaba hablando de ciertas posibilidades de Turquía, no sé si... Sí, no, son nombres importantes que bienvenidos sean, ¿verdad? Pero hay que darle el lugar donde se le va a dar más utilidad. Yo no sé si hoy, como bandera, decir va a ser el gerente deportivo de Cerro es la solución, ¿verdad? Porque es otro mundo, es otro mercado, es alguien que tiene que venir a adaptarse, a ver qué hay, qué conoce él y qué se puede planificar acá. Pero viste que utilizamos las chapas, ¿verdad? Pasarela va a ser el nuevo técnico de General Caballero, ¿sí? Pasarela vos no sabés si hoy está haciendo números o está haciendo video de fútbol. Entonces a lo mejor Pasarela te sirve como un gerente deportivo si él en los 10 años viene haciendo eso y no como técnico. Por eso nada es descartable, pero me parece más que nosotros, el nombre, wow, va a venir gerente deportivo, hay 10 que pueden ser mejores gerentes deportivos. Vamos acá. a partir de esa base del nombre. Yo te pregunto, Nico, ¿suma votos Guti hoy al cerrista? ¿Le entusiasma a Guti? Bueno, voy a votar por Ullón porque viene Guti. Para mí no, y ojalá que no, lo digo desde mi posición, está en mi posición, otra vez cautivado por el rubio de ojos azules. Checuera Iró de la gente de la clase dirigencial paraguaya que vive cautivada por gente de afuera. ¿Qué va a venir a hacer Guti acá? Déjense macana. Que pierda Zapag 5.000-0, pero ¿por qué Guti? Para que la gente no crea que yo soy que tengo algo con Zapag. Ni habla con nosotros Zapag, en toda la radio habla, nosotros llamamos 5.000 veces y no habla. Yo digo nomás, Carlos... pero ¿qué va a venir a hacer? Espera, Jota, yo te he escuchado. Bueno, pero... ¿Qué va a venir a hacer acá Guti? Otra vez tenemos que buscar a alguien que nos cautive de afuera para decir, ay, nos enloquecemos todos. La gran pistola será yan de Yucapata o la extranjero fuera. No todos son buenos. Que así quieren ganar votos, así queremos cautivarle a la gente. Es más profunda la situación que debe arreglarse en el fútbol paraguayo y en Cerro Porteño para que salga adelante en busca de la famosa Copa. No se va a alcanzar de esa manera. Es un engaño que se está haciendo. La deuda de Cerro no va a poder solventar ningún otro candidato que no sea Zapag Petengil. ¿Quién va a poder aguantar una deuda de esa naturaleza? Pero imposible, ahí, Nico, hoy es imposible. Nico, ahí hay una deuda que tiene mitad de la deuda tiene que ver con el gasto de la construcción del estadio. Y que sí, es, lo mismo, el gasto nomás. Pero es como que vos construís un edificio, ahora hay que vender los departamentos, eso se va a recuperar. El tema es que ese gasto y la plata que se invirtió y que se debe está sostenido únicamente al nombre Juan José Zapag. ¿Te acuerdas que habíamos hablado exactamente del caso? Creo que si él no está, el banco no daba el respaldo de la financiación o algo así, había que pagar otro monto todo completo. Sí. Pero ahí hay una mitad de gasto que es una inversión, y es una inversión para nuestro país, para nuestro fútbol, y que se va a recuperar con el tiempo. Claro. No es todo plantel de pero fútbol. ¿Qué va a venir a hacer Guti? ¿Qué va a venir de nuevito, a verá, y nos va a cautivar y va a hablar? Buen jugador, todo lo que quiera, ¿verdad? No, pero los extranjeros, Nico, tienen que ser bienvenidos, pero hay que ubicarlo en el lugar donde hay que ubicarlo, no darle por darle nomás. Porque fue figura ya y acá tiene que venir a agarrar Cerro Olimpia Libertad, ¿verdad? Que muchas veces pasa. Pero yo digo de que la gente de afuera, los convenios, hacer cosas, es un crecimiento. Cuando se habló lo de Chamot, cuando vino a Libertad, se hablaba también, más allá de lo futbolístico, lo que significaba el convenio de la escuela rosarina y la abertura en Italia. ¿Qué ganó Libertad hasta aquí? ¿Hace cuánto de eso? ¿Y qué ganó Libertad? Bueno, pero salió mal en lo deportivo y se cortó. Igual ganó la Copa Paraguay. Es cierto, ese amigo, no avanzamos. Porque no sostenemos los proyectos. Estamos con los mismos males de siempre en todos los órdenes y vienen todos los extranjeros. No es así. ¿Cuándo va a tener una oportunidad Shuey, por ejemplo?
¿Cuándo va a tener en Cerro Porteño el departamento de... Ninguno. Barreto, por ejemplo, un ilustrado. Eso digo, Carlos Bonet, que está mostrando en Nacional, Francisco Ferreira, que tiene toda la experiencia, Por no eso. son nombrados. No, yo digo uno de Cerro, ¿verdad? Que hay mucho. Pero ¿y ahí dónde te equivocas, Sin Nico? demeritar, no me equivoco, digo nomás, ¿cuándo vamos a valorizar nosotros lo nuestro? Sí, pero no siempre tiene que ver. Si hay uno de Cerro que tiene esa estructura para competir, ahí sí es lo ideal, pero hay veces que vos encontrás afuera algo que tiene mayor experiencia. Pero da un nombre, Nico, ¿quién puede ser? Claro. Y recién te estoy diciendo, Aedo. ¿cuándo van a tener gente así? Aedo mismo. Aedo no es Cerro, ¿viste? Y sí, pero Tunio le quiere él a Cerro, claro que es Cerrita. No jugó nomás, que aguante Betarriz, así hay mucho. Pero yo no creo que Aedo acepte ese cargo de gerente deportivo. Pero no sabes si se está Capaz preparando de y quiere embajador ser. y compañía puede Claro, ser. si quiere ser eso. Y Ser bueno, gerente, ahí está. Ser gerente implica estar todos los días, despertarse a las 5 de la mañana. Ya sé, ¿y qué sabemos de la preparación de Guti? O porque extranjero ya tenemos que entregarle toda por la... eso estamos diciendo, hay que ver qué te puede aportar, pero no por ser nombre extranjero tenemos que descartar todo. Además, ayer estábamos hablando de que la figura todavía no entró con la fuerza que debe tener acá en nuestro país. El de gerente deportivo. El de gerente deportivo. ¿Qué ascendencia va a tener hacia qué lado? ¿Hacia la presidencia? ¿Hacia el técnico? ¿Hacia los jugadores? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la figura? Poné un pan de Dios que no se va a meter en problemas ni en ningún lado. Ese tipo de persona, ahora, ¿qué ascendencia tiene? Esa figura nunca va a tener. Eso es algo como... ¿Y qué ascendencia tiene el presidente del club? Porque eso es ir otra vez contra el futbolista pensamos que nunca está preparado. El presidente del club, ¿por qué el presidente del club tiene que saber de fútbol? Hay clubes que tienen presidente y su presidente no se mete en el fútbol. Bueno, la gerencia deportiva tiene eso, tiene varios ítems. ¿Sabes qué? Yo creo en lo siguiente, que acá es muy difícil que un gerente deportivo tenga la decisión y tenga la amplitud de decisión principalmente, porque aquí los clubes no son autosustentables. Sí. Porque si vos traes un gerente a una empresa, le mostrás la empresa al gerente y le decís, mira, esto funciona así vos tenés esta libertad bajo estos números. Presupuesto, claro. Bajo estos números vos decidís hacer, ¿sabes qué? Hacer lo que quieras. Estoy exagerando, ¿verdad? Le pedí el Pero objetivo en el club, no, en los clubes a nivel nacional no es así. Por eso. O sea, si el Manchester United, que acá es hincha Nico, contrata a un gerente deportivo, le va a decir, vos tenés disponible para esto, para contratar jugadores, esta plata, para esto, para esto, lo otro. O sea, está esquematizado, está organizado en números. Que es lo que hacen con Ferguson. Que es lo que no se puede hacer en nuestro país, porque los clubes no son autosustentables. No encasilles al gerente deportivo como el hombre que viene a manejar el presupuesto y comprar jugadores. Por eso digo, acá en verdad el gerente deportivo hace otra cosa. Claro, y hay muchos y para decidir tiene que consultar, porque no tiene la billetera del club, tiene la billetera del presidente. Claro. Esa es la gran diferencia. Sí, totalmente. O sea, yo creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Porque no estoy seguro, no estoy ahí en el día a día de los clubes. Pero por cómo se manejan y por lo que uno escucha y sabe, va por ahí. O sea, ¿por qué va a tener el gerente deportivo la lapicera para firmar todo si el club luego no depende de un presidente? Los números no están en orden, por ende no hay gerente deportivo, llámese quien se llame, que no va a poder hacer su trabajo de la mejor manera posible, porque no tiene un presupuesto establecido para hacer. Ahí me parece que radica la diferencia entre la importancia del gerente deportivo. Entonces hay que adaptar a nuestro medio, por eso. La gerencia deportiva. En Juventus, justo Juventus, el caso Moji, que fue tan Boca particular. Con Riquelme más o menos no es así, ¿o no? Sí, o él que es. Boca es un club autosustentable, él es vicepresidente. O sea, ahí no hay un gerente deportivo. Yo lo que digo es, si Guti está dispuesto a venir a trabajar, que venga, gane Nicolás Ledesma la elección o gane JJ Gómez la elección, pero que eso sea motivo para que el cerrista se cautive y vote, va a venir Guti, entonces yo voy a votar por esta fórmula. A mí me apenaría mucho, sería un retroceso de vuelta como ciudadano, pero por eso de dejarte llevar por el que brilla
para depositar tu voto. Ahí lo que yo me voy. ¿Verdad? Si no puede ser. Votamos figura a nivel político. Ese es el sistema. La ficha. Y sí, la por foto eso de la mismo ficha estoy del sistema. Y sí, por eso pero, mismo estoy diciendo. Pero yo no sé si están así. Yo te preguntaba por eso. O sea, va a ganar votos. No, pero que esa es la pregunta. No está mal tu pregunta. Es que así se está hablando. Pero yo no sé si va a ser contundente el voto a favor de esa lista por lo de Guti. O sea, no sé si al cerrista le enamora. Ahora, diferente hubiese sido, porque además es un cargo de gerente deportivo. O sea, no estás trayendo un jugador. Antes, cuando vos, digamos, se hacían estas listas, pero ¿por qué crees que pusieron al aire lo que hicieron? No, y bueno, no, porque suma, ¿sabes? Que bueno. suma. ¿Puedo poner un ejemplo? Suma, no sé cuánto. Un ejemplo de lo que pasó sin ese mote. Chiqui Arce ordenó mucho Cerro Porteño, más allá del resultado del campeonato, del equipo, ordenó muchas cosas, Sí, ¿verdad? Zapac puede decir yo tengo a Chiqui. Claro, y ese es un trabajo de gerencia deportiva, por ejemplo, en este país. Sí. Solamente que él, en parte, no tiene ese trabajo, pero es escuchado, opina y estructura muchas cosas y tiene que conquistar para que se haga lo que él necesita, ¿verdad? Él es técnico. Por eso no siempre es venir a manejar la billetera. Yo creo que con Enríquez pasó eso en la segunda etapa. ¿Te acuerdas que él hablaba más del marketing y posicionamiento de la marca Cerro Porteño que de lo deportivo? Y Enríquez era un hombre de fútbol, técnico, jugador, campeón con Peñarol, pero él tenía un trabajo más administrativo. Él tenía un trabajo más global, yo creo, nomás que después no tuvo la libertad que él quería y fue metiéndose en otros temas, pero él era un hombre muy amplio, o sea, el marketing desde que tuvo, él mejoró mucho, se armó un equipo importante. Y ahí está, no dura, quiere decir que no es la figura, hablo del cargo, como para cautivar a la gente. Es muy preparado, a pesar que ayer hay que convencerle a los dirigentes. A pesar que a Fede ayer medio no le gustó, pero yo también de acuerdo a lo que leí, es un señor preparado él, ¿verdad? A Fede no le gusta nada, también. ¿Vos qué decís, Fede? Para aclarar, antes, los 4 se mantienen en pugna por la presidencia. Por ahora no hay división. Claro, esta lista de la que estamos hablando es una lista que en realidad se armó, pero más para una broma, según me cuentan aquí. Es decir, nadie se bajó hasta ahora. Entonces empecemos. Zapac, Ullón por un lado, Recalde y Blas Ojeda. Los 4 se mantienen hasta ahora pugnando por la presidencia. Y en cuanto a lo segundo... Iba a ocurrir lo mismo ahí que ocurrió con el tema de la municipalidad. Los 3 se van a restar votos, claro, y... Es probable. Y en cuanto a lo que decía Jota, fíjense que los 4 candidatos mantienen a Chiqui Arce como técnico. Ya leí declaraciones de Ullón que decía, o sea, su bandera es con Chiqui Arce y Guti llegaremos lejos. Yo me pregunto, ¿Chiqui Arce quiere trabajar con Guti? No, eso, lo hablaron con Chiqui Arce para ponerlo ahí en esa posición y usarlo. Bueno, pero porque imagínate, asumir la presidencia, profe, vení. Bueno, pero es imposible, Jota, que el opositor hable con Chiqui, o sea, no... Por eso, no vamos a cambiar el técnico en todo caso, pero es como que se respaldan en la marca hoy Chiqui Arce también. Es que hoy decir que cambiarían de técnico me parece que sería una grosería, o sea, no... No, era luego momento para esto. ¿Cerro puede ser campeón todavía? Sí puede ser todavía. Entonces ese debería ser el objetivo. No, para pero todo. Eso no, Nico, yo no estoy de acuerdo ahí. El club trabaja por dentro y por fuera, o sea, claro, o sea, vos no podés, por el solo hecho de estar peleando un campeonato, no tener este tipo de ejercicios institucionales, porque al fin y al cabo es un ejercicio institucional, ¿verdad? De tener listas, de tener oposición, o sea, me parece saludable esto para Cerro. O sea, yo no creo que... nomás lo que yo digo. Pero y Nico, pues los jugadores están ahí concentrados, o sea, no tienen por qué desviar su atención en quiénes son los candidatos, o sea, mirarán como cualquiera, ¿verdad? Pero no creo que eso les haga jugar peor o mejor. O sea, no debería ser un motivo. ¿Cuántas listas ya aparecieron que juntan a los campeones del 70, que juntan a los campeones de tal época y están todos en la campaña y después no los vemos trabajar en el club? Pasan al olvido otra vez. Que es lo mismo que pasó en Olimpia, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando usaron la figura de Mario Ramírez, por poner un ejemplo? Yo recuerdo que una vez lo entrevisté por radio y cuando asume la presidencia, Trovato, si no me equivoco, estuvo 1 o 2 meses Mario Ramírez, después nunca más apareció por el club.
¿Cuál es la pata fuerte de Unión? ¿Quiénes son sus hombres fuertes? Ahora Guti, ¿verdad? Como ¿cuál es su lista, gerente entonces? deportivo. Aquí, por ejemplo, leyendo algunas declaraciones suyas, él habla que entrará al club con la billetera gorda y asegura que se le va a devolver todo el dinero a la familia Zapac, que él ya tiene establecido un plan para devolver ese dinero. Eso lo dicen todos, ¿verdad? Después una vez que estás ahí, no sé cómo es el tema. Pero ¿quiénes son sus personas de confianza? Porque del lado de Recalde uno hasta ya vio jugadores y demás que están ahí. Paredes, Julio Razábal y compañía, ¿verdad? Mediáticamente tienen lo de Mundo Cerro, digamos, o sea, están más identificados, pero lo de Ullón es como que, bueno, está Ullón y está ahora Guti como posible gerente deportivo, pero después no sé. No hay mucho más. Mirá que va a ser una lista, una elección, si no hay unificación, que creo sería la mejor posibilidad para los opositores. Creo que esa paga está encaminado. Ahora, si los tres se unen, creo que va a haber una elección interesante. Yo no le conozco a él, pero más billetera gorda que Zapag y Petejil no creo que tenga. ¿De dónde viene Ullón? ¿A qué se dedica? Él era de concejal de Asunción. Del gobierno era. Es más, ahora ese tema de concejal municipal de la Asunción 2015-2021. Sí, no, pero estaba en el gabinete de Marito con el tema del auto, ¿te acordás? Sí. Pero según él, Kramer era que dijo, fue pedido de, yo me acuerdo de eso. Pero según él se deslindó de la situación. Claro, pero por eso que también le preguntaron por ese tema, porque sí, eran títulos nomás, pues no sabemos pues la situación y poder a lo mejor hasta dejarle mal parado a alguien que no tenía nada que ver. Pero en eso sonaba. Aquí estoy viendo que ayer Ullón presentó y a su lado estaban algunos integrantes de movimientos pequeños del Club Cerro Porteño. Por ejemplo, el movimiento 1 de octubre lo presenta un abogado. El movimiento Adriano Irala, que tiene como presidente y socio vitalicio a un señor muy activo en Twitter. No sé cómo se llama, pero su cuenta de Twitter es Encaro Rojas. Catedrático consultor en negocios, economía y finanzas. Es uno que activa bastante en Twitter y generalmente critica la gestión de Zapac. El colega economista Carlos Franco, el licenciado Ángel Colmán, entre otros, quienes componen la directiva. Pero realmente en cuanto a figuras futbolísticas no veo a nadie. Concejal, ganan bien los concejales ahora, sin hacer mucho, ¿verdad? Pero no sé si va a tener la billetera gorda como para... Es que ahí lo que falta, acordate nomás la administración de Luis Lescano, que siempre fue un empresario exitoso, pero él no vino con billetera gorda, él fue gestión, cantidad de jugadores que vendió, salieron campeones, llegaron a 2 semifinales de Copa Libertadores, pero se vendieron muchísimos jugadores del club, y el club creo que fue la última vez que no quedó en déficit. Petengil tenía billetera, pero lo suyo fue más gestión. Claro, gestión. Fue más gestión. Petengil tuvo que sanear primero la economía del club después de la gestión de Puente. Sí, claro. Que tanto le reclamaban, ¿verdad? El hecho de no comprar, no hacer refuerzos para la Copa Libertadores, y él era muy sincero en eso. Y acá hay gestión. Eso le llevó años y lo hizo bien. O sea, Cerro había quedado saludable económicamente hablando. Después, con Zapac, terminó tirando la casa por la ventana. Y hoy le debe a Zapac. Yo insisto que no tengo ni voz ni voto, pero Cerro hoy tiene ese estadio y tiene el parque, que antes no existía. Sí. Después es cierto que faltan algunos títulos deportivos, que es lo que más quiere la afición, ¿verdad? Y otros manejos que a lo mejor es lo que al hincha muchas veces no le conforma. Pero estructuralmente creció muchísimo. Ahora, por ejemplo, en la concentración de Cerro, que es pedido justamente del cuerpo técnico y gestión de lo que están intentando trabajar en eso que no se ve. ¿Qué hicieron? Y hay un lugar más para chicos que viven ahí, que están en el selectivo, y muchos de ellos ya jugaron en primera. Dentro de esa concentración, otra vez hay un grupo de chicos que almuerzan, comen, cenan, están ahí con los concentrados, hay veces están concentrados, que son parte del selectivo, que son a lo que le falta un poquitito más de ese cuidado de afrecho. A eso no tenemos que llegar. Cuando a esa edad
Por ejemplo, el volante de la selección de España ya está hecho. Él a esa edad no necesita que se le lleve a un lugar para que coma bien, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos que elegir 6, 7, 8 jugadores para que 1 o 2 te salgan, de darle esa terminación de mayor cuidado, y hay una inversión, remodelación de la concentración para que esos chicos se queden ahí y se queden otra vez con parte de ese gran, que para qué tanto del cuerpo técnico. Bueno, para eso hay muchos que se tienen que quedar ahí y estar como si fuese es un trabajito que a lo mejor hay otros clubes que lo hacen también, ¿verdad? Pero todavía estamos en eso quisquilloso de elegir 3, 4, 5. ¿Está al aire, Víctor? ¿Sí? Lo saludamos. Julio John, ¿cómo estás, Julio? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Se cortó, Julio? Se cortó. Vamos a tratar de yo creo que retomar la comunicación. Yo creo que no podemos mezclarnos un poquito, ¿verdad? Yo creo que no podemos dudar de la capacidad de gestión de Brunote, por ejemplo, como administrador, pero no le alcanza. No le alcanza, no es todo gestión tampoco, Jota. En 6 meses no te alcanza, Y con el sí. tiempo te tiene que alcanzar, Nico. Si vos ordenás una deuda no, pero la urgencia es hoy. Una deuda de 20 millones. Vos tenés yo hoy. sé, Jota, Bueno. pero él no te esperan, pues lo Hoy otro. no tengo, yo no gano 20 para pagar mi deuda de 20, Y pero sí. si yo gestiono el próximo fin de año no voy a deber 20. Y sí, pero eso es lo que te estoy Todo diciendo. es gestión. Olimpia tiene que pagar antes del 11 de noviembre los 5 millones por lo de él y tenés que tener, no hay otra. Pero eso ya está. Y bueno, Y tenés que gestionar sobre eso. Eso es, si viene alguien nuevo se va a encontrar con eso y va a tener que solucionar ese problema. No puede solucionar siempre con la billetera gorda, platazo limpio. Brunote tuvo un problema y que él asume con esta situación que después se fue... El problema de Brunote después- que él estaba antes. por eso, ese es otro punto, pero a lo que voy es, Brunote llega a un club, él asume y ahí empiezan a aflorar todos los problemas. claro. Y por el otro lado, como dice Jota, él ya estaba antes también. Claro, totalmente. Entonces tenés un punto a su favor y un punto en contra, Y porque sí. él era parte de la directiva anterior, no es que apareció de arriba. No, totalmente, pero yo no hablo de culpabilidad de la situación, yo hablo de la solución del tema. Vos te vas hoy como presidente de Cerro y tenés que pagar sueldo. ¿Cuánto es el presupuesto mensual de Cerro Porteño? ¿De dónde sacar la plata? ¿Qué Cerro tiene? ¿Recaudación tiene? No tiene nada, no tiene ingreso ahora. Vos querés solucionar, ¿Cómo ¿cómo estás te quejas? solucionando? Nico? Por eso ¿Eh? vos querés solucionar a solución ya, alguien que venga y solucione. Pero y no eso te hay. esperan, ni a mí, Y no no te estoy hay, diciendo. pero si no te espera que te demande, no hay. Y bueno. No hay forma. Hoy Rodrigo está en Sudamérica y no cobró ni un peso. Se negoció, va a cobrar, él confió. Julio Cáceres hoy dirige Olimpia y él también cuando se fue se le debía plata y él volvió a Olimpia y tuvo que negociar esa deuda. Y sí. Y bueno, y vos Pero- tenés, el que no te quiere negociar te demanda. Y sí, pero Julio te puede aguantar, pero hoy yo no vamos a aguantar. Y bueno, y le Suponiendo que vos demandamos seas- y vos tenés que solucionar que la vos seas demanda. mejor técnico que Julio César Cáceres. No, pero a lo que voy, Nico, es que el problema es ese. Alguien tiene que solucionar, no podés hacer que desaparezca porque va a venir alguien y va a poner 20 millones, 30 millones de dólares. Eso no va a existir. Nadie va a venir a poner de su bolsillo para pagar cuenta ajena. Jota, que en Cerro hoy lo prioritario es lo deportivo. O sea, ya con el estadio hecho, ya con la formativa funcionando, es la Copa Libertadores. Al fin y al cabo lo que quiere el cerrista. Porque de qué te sirve... O sea, yo no sé si Cerro hoy está para aguantar otra administración Petengil que estaba basada en el saneamiento del club. O sea, hoy el cerrista quiere otra cosa ya. Claro. Ya está con Petengil, ya pasó, o sea, Pag mandó todo a... elevó la deuda del club a un número Altísimo. importante, altísimo. O sea, bueno, ya está. Traeme jugadores, ganemos la copa, es el tema. ¿Qué diferencia hay con la Olimpia en números? Casi igual. Casi iguales. Sí. Solo que ahí se ve esa estructura, ¿verdad? Que decíamos. Sí, y sobre todo tenés el respaldo del presidente que sigue estando y poniendo. Claro, eso es el tema. Porque si no estaría en igual o peor condición. Pero como Sí, está, sí, como el está, como camino- está Zapag y está todo en orden, digamos, casi todo en orden. Armar un equipo para que salga campeón de la Copa, traer figuras, es una apuesta que puede quedar ahí en el camino y que cuesta mucha plata. Y hoy Cerro está otra vez en ese camino que cortó con aquel campeonato, con los Romero, con los chicos que venían saliendo, Danilo, Junior. Después de eso se fueron todos y se trajeron figuras y después se fue filtrando otra vez. Hay veces que el camino también te va ilusionando y te hace que puedas esperar un poquitito más o a lo mejor no esperas con ese grupo, como le pasó a Nacional.
Nacional jugó una final de Copa Libertadores, pero con un grupo que tenía 4 o 5 años en el club. Su estructura en sí, o nombras Melgarejo, o nombras Torales, Rivero, ellos ya alternaban en la época del primer campeonato del profe Almeida. Ya estaban ahí. El tema es, ¿quién hoy es el mejor? Dos voy a pedir. Dos mejores jugadores de Cerro Porteño hoy. ¿Quiénes son? Pulpito. Que ya está casi vendido. Y Pica. Y Pica, por ejemplo. Y viene Guti, mañana viene Guti. Y le dice a la directiva, tenemos que venderle a los dos. Y Guti va a decir, no le vendemos. No, que le lleve al Real Madrid. No. Pero ¿y cómo si Cerro quiere ser campeón de la Copa Libertadores de América? Y va a venir, y se va a ir Federico Villalba y Nicolás Ledesma van a ser los reemplazantes de esto. Y vamos a conocer de nuevo el mundo Cerro y nos vamos a salir campeones. Y después, dentro de 2 años, Federico Villalba es goleador y yo soy asistente espectacular y nos van a vender a nosotros y viene otro. Esa es la situación de Cerro. Hoy Cerro tiene problema de lateral izquierdo. No. Y tuvo que venderse a Mendia. Para eso detrás de Pulpito tiene que venir otro. Se le está preparando para eso. No, ese es el proyecto. Con esto. ¿Por qué no? Y bueno, y sostenerle, si le sostenés, sí. A Olimpia le faltó así un pasito y acordate los nombres que estaban en ese Prono, Jorge Báez. Y si le sostenés, y a eso es lo que estoy llegando. No, vos, claro vos que lo que sostenés, Nico, es la estructura. O sea, los jugadores nunca vas a poder sostener del todo. Claro, la estructura. Porque sos un país vendedor, sos un club vendedor, o sea, no. Pero ¿y quiénes son los que ganan Copa Libertadores de América? River también vendió, pero no vendió 2, 3, 5 de una vez. Fue campeón primero y después vendió todo. Se campeón primero. Sí. Esa es la forma de llegar. Los campeones son los que sostienen una estructura, ¿verdad? Que no es fácil hoy, Nico. Y bueno, y entonces que no digan que con Guti que se va a ganar, ni que qué sé yo. Eso es lo que yo no quiero. Brasil luego te saca ventaja, no es lo Brasil y Argentina. Argentina se mete ahí porque Brasil no puede agarrar todos los cupos nomás. Hoy no es fácil. No es fácil. Hagamos la pausa que se nos cortó. Mi WhatsAppero también está en Chile. ¿Tenemos WhatsAppero, Nicolás? Sí. Barrer dice, acto en el cual se dispersa el polvo del suelo a la superficie y en diferentes zonas u objetos aledaños. Concepto de un alérgico. Te comprendo, Nico, dice. Muchas gracias, 555. Encaro es asesor de la Binacional Yacyretá, dice. Gracias. Enrique Virgilio Cáceres Rojas. Ay, gracias por el dato. 298 dice, ¿cómo se aprobó el balance en la asamblea anterior de Cerro? ¿Se recuerdan? Fue un papelón con barra brava, ¿o no? Filmado está todo. Fue en el estadio, dice también este amigo. El 884 dice, tenemos que dejar que los clubes sean presidencialistas, justamente por eso estamos mal en el fútbol paraguayo. No evolucionamos, no tienen visión y a largo plazo, una planificación de acá a 10 años. Estamos futbolísticamente a la par de Bolivia, hasta Venezuela está mejor a nivel mundial como fútbol. Tiene jugadores en equipos grandes, uno se pone a ver la Champions y ve jugadores canadienses, jamaiquinos, estadounidenses, países que hace años ni figuraban a nivel de fútbol y nosotros seguimos pensando que somos potencia. Creo que es momento de que los clubes se vuelvan una SA, dice igualmente el amigo. Buenas tardes, dice, no saben si ya se lanzó los precios de la entrada para el partido de Paraguay. Saludos desde Ceballos Cue, dice. No. Vamos a averiguar. 12:09 dice, buenas tardes. Complicar la implementación de un gerente deportivo en la cultura de aquí. En Europa, los gerentes tienen poder por sobre el DT en las decisiones. En Bayern, donde soy socio de club, dice, uno de los motivos por el cual se fue Flix fue problema con el gerente deportivo, aparte del ofrecimiento de la selección. En Paraguay lo van a sacar nomás al gerente si al DT le está yendo bien. Soy el ingeniero Iván. Gracias, socio, ingeniero, muy amable. Socio del Bayern. Sí. Más cana, Hay mucha Nuestro gente oyente. Es socia de ciertos clubes de Europa. Y Chipi J no le respeta a mi WhatsAppero. Miren por la calidad de nuestro WhatsAppero, por favor. Nico, no discutan con JJ. Un técnico hará descender a un equipo de primera a la B y él te dirá que no le dieron tiempo nomás, dice, y que se debió sostener el proyecto. No te enojes, Jota, conmigo, sin mala onda. Te respeto como profesional, dice igualmente el 358. El tema Cerro, Nicolás tiene toda la razón, así mismo es. Los otros candidatos venden espejitos, dice igualmente el amigo del 466. ¿Vos pensás, Nico, que Zapac debería seguir siendo presidente de Cerro? Sí.
Y más con el respaldo de un Petengil por el tema económico. Yo lo veo muy tranquilo a Zapag. Sí. Los otros candidatos desfilan por todas las radios, hablan de ideas, esto y aquello. Zapag habla cuando se le antoja, elige los medios para hablar. Sí. Es más, tirotea contra otros candidatos, dice no es tan fácil el tema, no es poner plata nomás. Nico, yo sostengo ahí, por eso yo creo sobre que eso no. quiero debatir si Sí. es que hay tiempo, ¿verdad? Todo el Sí, tiempo del mundo. Vos, Nico, decís que lo que más cierra de las listas que están es el respaldo económico de Zapag y de Petengil. Sí, señor. O sea que tu solución es económica. Entonces, en un año... Porque el problema es económico. En realidad el problema no es económico. El problema es deportivo. Vos no llegaste al éxito deportivo, por eso no estás recaudando económicamente lo que tenés que recaudar. ¿Vos crees que los jugadores de Cerro todito están al día cobrando? No, eso sí, hoy es el problema económico. Y, Pero estamos hablando de línea. Hoy sí. No, pero es gestión. Totalmente. Es gestión. Bueno, al final, a eso, ahí. Y bueno, entonces va a venir, va a poner a todo el mundo al día, va a pagar y va a poner, si hoy tiene la misma billetera, Zapag después del día de las elecciones no es que se hace millonario o bien él hoy ya es millonario. Claro. O sea, él no va a salir de su presupuesto y su planificación financiera que tiene en Cerro Porteño. Va a continuar nomás con eso. Y Petengil va a ser un apoyo para generar cosas financieras seguramente, pero va a seguir con la misma solución. Falta esto, nos falta un 9, platazo, necesitamos figuras. Entonces, nos estás pidiendo la solución a largo plazo, que es la que te hizo que Independiente del Valle alce una copa, que es la que te hizo que Bragantino y no sé quién, otro equipo paranaense van a jugar hoy una final. No, pero lo que yo te quiero demostrar, tenés razón, lo que yo te quiero demostrar que también es gestión. Claro, si yo soy presidente hoy de Cerro Porteño y le digo a los jugadores, aguantenme hasta el otro mes, así me no van a dar una patada y me van a tirar, claro, porque no tengo la billetera. Es un negocio. En cambio, a los Zapag, ellos saben bien que le van a cobrar dentro de 10 años que sea. Si vos tenés una concesionaria, también, la credibilidad, que entender, Nico, que los jugadores que vos traes, que es por lo que se queja la gente, son jugadores que cuestan plata, porque si vos no tenés plantel, si no tenemos los plantel que es un presidente, entonces, cuando se trae un jugador que cuesta caro, nos enojamos porque gana luego fortuna. A esos tipos no le podés decir, aguantarme no un mes, vos estás hablando de negocios, vos estás hablando con alguien al que le debe millones de dólares o miles de dólares. No, ese tipo de manejo de antes del presidente que entra en el vestuario y dice, muchachos, yo le voy a conseguir, no existe, mostrarme financieramente. Gustavo Gómez se fue a Brasil por no irse a Boca porque financieramente no le cerraba cómo él iba a manejar su dinero, no porque él no quería jugar en Boca. Claro. O sea, hay cosas que queremos una solución, pero queremos manejarnos con zapatilla y chorcito. Ponete un traje para ir a negociar. O sea, hay cosas que tienen que ir hilando uno con la otra. Totalmente, pero tuvo razón Julio César Cáceres, Boca está destartalado. No, digo Gustavo Gómez, claro que tuvo razón. Gómez. Pero te pongo nomás como ejemplo, claro que tuvo razón. Y sí, te pongo nomás como ejemplo. No es solamente, o sea, Zapag y Petengil, aparte de ese aporte y sostén financiero que tienen, que es muy importante, tienen el respaldo hoy de que tienen ese trabajo que está haciendo Chiqui Arce al haberse quedado ahí, porque él ya se podía haber ido hace rato. Entonces a eso hay que complementarle. Traerle a Filipao, traerle a un compañero de él en gremio. Pero ¿qué tiene que ver Guti? Ahí sí. Una cosa tiene que ir hilando a la otra. Puede ser. Sí, es bueno. Puede ser. Y hace bien su trabajo y contrata bien y estructura el club más de lo que ya está estructurado. Puede ser. Contrata bien. Potencia bien la formativa. Cubero fue eso. Pero no se le puso como chapa. Por eso, se le puso en el lugar donde se le podía explotar. Él venía de hacer recorridos en el mundo, de ser ojeador, de trabajar para una marca, de mirar formativa, de tener mucho conocimiento. Pues se le trajo para trabajar en eso. Hoy es técnico de primera. Acuérdate que a él había que adularle para que dirija en primera. Él no quería dirigir en primera. Sí, no quería. Él vino para otra cosa. Después se va dando, pero se le puso en el lugar donde estaba su capacidad para seguir creciendo. Porque Guti en un principio estaba para entrenador, o sea, era entrenador luego. ¿Qué dirigió? Dirigía a Castilla. Sí. Y creo que dirigió un equipo de segunda o tercera de España también. Creo que le fue como entrenador, no le fue mal a él. Al contrario, estaba en un momento, se mencionaba que iba a ser el reemplazante ¿El año pasado? De Zidane. De Zidane o Ancelotti. De Zidane fue. Sí. Pero estuvo ahí en la lista. Habló de lo de Olimpia. Es un ídolo madridista, ¿verdad? Y lo de Olimpia también. El año pasado había sonado su nombre. Entonces que venga como técnico.
Y que le saquen a Chiqui, si gana la otra fórmula, que venga como técnico entonces. Yo lo que digo que no es descartable, pero no pensemos que porque mañana dice Maradona o dice, no sé, un hombre X que tiene un gran peso que va a venir para una posición que te sirve políticamente, pero hay que ver si sirve deportivamente. Dirigió el Alevín, el Real Madrid Alevín, Real Madrid Juvenil, el Besiktas como segundo entrenador, fue asistente ahí, y después dirigió al Almería. Ahí está. Al Almería. No tengo nomás acaso estadísticas como... Ya dirigiendo. Posteriormente, y tras un paso irregular por el equipo indálico, es destituido de manera oficial el 26 de junio del 2020. Duró 7 meses, desde noviembre a junio, en Almería. En las formativas debutó en la temporada 2013-2014 como entrenador del primer equipo alevín del Madrid, en el que permaneció 3 años. En la temporada 2016-17 debutó Alevín, que sería... Los Peques. Los Peques, ¿verdad? Sí. En el primer equipo juvenil, alzándose con el doblete nacional de la categoría al proclamarse campeón de la División de Honor y posteriormente de la Copa de Campeones, además de vencer la Copa del Rey Juvenil el 25 de junio del 2017. Se le fue bien en la juvenil de Madrid. Donde no le fue bien fue en el Almería. Pateche, eso tiene 50 títulos ya en Olimpia. Sí. No se le da bolilla. Rolón. Si gana Rolón. Si ganarle a fútbol femenino es campeón, sub 14 campeón, sub 15 campeón, todo lo que agarra es campeón. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12 con 20 minutos. Hablemos, señores,
la Copa Paraguay. ¿Qué le pasó al Taco, Nico? Muy bien el arquero de Tembetarú. Sí. Impecable en los penales. Se nota que está preparado para la tanda de los penales. ¿Qué le pasó al Tacua? Se quedó en el ascenso a primera. Estuvo cerca igual, estuvo ahí. Sí, pero Tembetarú jugó mejor. Francisco Peralta es el nombre del arquero de Tembetarú. Francisco Peralta. Sí. Daniel Campos, sí. Daniel Campos es el gerenciador de Tembetarú, que también es empresario de Miguel Almirón, por ejemplo. Y el técnico es Luis Escobar. Muy ordenado su equipo, ¿eh? Decía en el informe que empezó dirigiendo Luqueño, fue a Santaní y hoy es técnico de Tembetarú. Resaltaba él que hace un mes que no tienen competencia oficial y aún así pudieron ganar el partido de ayer y aguardarán ahora por el partido de semifinales. Fede, ahí por ejemplo, el Luis Escobar, él siempre trabajó en Tembetarú, o sea, él le trajo a Sosa a Tembetarú. Él lo había visto a Sosa de Maracaná, ¿verdad? Creo que es la ciudad de Sosa. Canín de Yu. ¿Quién es Sosa? Ramón Sosa. Después estuvo en Tembetarú, después fue a River y ahora lo de Olimpia, ¿verdad? Con el trabajo de Daniel Campo, que es el inversionista, que es el hoy dueño presidente del club de Tembetarú. Pero su gerente deportivo es el jugador de fútbol que se llama Carlos González, conocido como Parma, porque él se fue a Libertad Nacional. Jugó en ¿Carlos Cerro. Alberto? No, era el de otro Cerro. Carlos. No. Carlos Alberto González es técnico de las inferiores de Nacional, y creo que está en la sub-18, si no me equivoco. Ese es el ídolo, ¿verdad? Que tuvo una gran carrera. Carlos González tuvo una carrera corta, pero él jugó fútbol, jugó Libertad, jugó en Cerro y jugó en Olimpia, ¿verdad? Estuvo en los planteles, jugó poco. Pero estuvo, y está manejado, tiene un gerente deportivo, por ejemplo, que es gente de fútbol de hace mucho tiempo. No, eso no es lo que voy, son estructuras que uno a lo mejor no ve hasta que salen estos resultados. Claro. ¿Verdad? Aparte de ellos tienen, Daniel Campo es el empresario de Almirón y de los Romeros. O sea, es alguien que está y muchos otros jugadores, el de Sosa, ¿verdad? Y seguramente muchos otros más que no conocemos, pero tiene esos jugadores de primer nivel que le abren puertas al mundo, que hace que viajen, que vean que se hace allá, que no se hace allá, tienen convenio. Maciel, por ejemplo, es uno de sus jugadores. Maciel, iba a decir eso, Manuel costó Maciel. $1 millón. Permítame que lo saludo al técnico, a Luis Fernando Escobar. Profe, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chipi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas felicidades por este paso a las semifinales, profe. Contanos tus sensaciones después del partido de ayer, de la trama, del empate, de la tanda de los penales. ¿Qué conclusiones sacás del juego de anoche, profe? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Estamos muy contentos por el paso que hemos dado, sabiendo que somos un equipo de una categoría 2 niveles inferior, ¿verdad? a la principal, y estar en este lugar de privilegio nos llena de satisfacción. Y por lo de ayer, muy contento por el trámite del partido. Creo que el equipo se ha comportado en demasía. Ellos han entendido lo especial que era el partido, principalmente para los jugadores, ¿verdad? Por todo lo que se jugaban ellos, la vidriera que significa jugar estas instancias de un campeonato y ganarlo, ¿verdad? Y ganarlo de la manera que lo hicimos. Creo que en gran parte del partido el equipo estuvo muy ordenado, cosa que lo habíamos trabajado muchísimo en ese tiempo que no tuvimos competencia. Sabíamos que enfrentábamos a un rival muy duro, muy exigente, que tiene características propias, que tiene muy buen juego aéreo, tiene un delantero que es letal, que si no estoy equivocado fue el goleador del campeonato, o casi estuvo entre los primeros, que es Aguilar. Sí. Bueno, comandado por Federico ahí atrás, que sabemos que la fortaleza física que tiene es muy grande, un sector medular con muy buen manejo de balón, con chicos que han venido de las inferiores, principalmente de los clubes grandes, que capaz que no tengan mucho nombre, pero sí tienen mucho recorrido ya en el fútbol. Y bueno, lo bueno de nosotros fue que
lo jugamos como teníamos que jugarlo. Cuando tuvimos que defender lo hicimos bien, y hubo momentos en que atacamos, que creamos zozobra. Creo que hubo lapsos en el partido donde pudimos haber aumentado la diferencia, y lastimosamente no pudimos concretar, y vino el empate, ¿verdad? Y después ya feliz por lo de Francisco Peralta, por la actuación y por la sobriedad que tuvieron los chicos a la hora de definir los penales. ¿Cuánto te suma Manuel con su experiencia, más allá de ser el goleador del equipo? Ayer marcó el gol, pero tiene 37 años, un recorrido importante, o no es de lograr, digamos, esa ascendencia, de estar encima de los demás. ¿Cómo se comporta? Bueno, nosotros, además del que está de Manu, está Arturo Aquino, que no jugó, está Osvaldo Joveque, que no jugó, está Alfredo Mazacote, que entró en el segundo tiempo. Y bueno, los cuatro han tenido una labor demasiado importante dentro del grupo. Ellos le han hecho entender a los chicos jóvenes que lo de ayer, por ejemplo, estaba por encima de lo económico, estaba por encima de todo, porque una gran mayoría tuvo la oportunidad de mostrarse, de poder abrir caminos en lo que es el mundo futbolístico de ellos. Sabemos que llama mucho la atención el hecho de que nosotros estemos metidos ahí en ese cuadro de equipos grandes. Somos, creo que, el invitado de piedra en un torneo donde ni remotamente seguramente se pensaba que podíamos llegar a ocupar esa posición, ¿verdad? Y bueno, los que te nombré tienen muchísima participación en el día a día. Ellos hablan mucho con los compañeros, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Los cuatro tienen muchísima trayectoria dentro del fútbol, y capaz que estén ya más cerca de terminar su carrera, pero para nosotros son muy útiles en estos momentos. Profe Nico Ledesma, felicitaciones también por este paso, y yo quiero dar mi opinión en relación a Maciel. Sí, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien. Ahí está ya la fútbol, profe, todos los días. Sí. Ayer yo vi la mejor versión de Manuel Maciel. Es el tipo de jugador que a mí me gusta. Jugó, corrió, defendió, y Yargel se peleó con todos los jugadores de Tacuarí, sacó la pelota. Cuando Tacuarí quería crecer, él interrumpía. El jugador pícaro paraguayo, con todas sus mañas, Ogan Nacela tipo, entró con todo, se peleó con todo, casi hubo un moquete, y en todos los casi él estuvo. Así que no sé si compartí conmigo, pero esa fue la versión de Manuel Maciel de ayer. Lástima que a los 37 años, ¿verdad? Oye, Popaité, allá es el término. Sí, señor. Hizo todito. Estuvimos hablando posterior del partido ahí con Dani, con Carlito, con Juanca. Estuvimos hablando de eso, ¿verdad? De todo lo que corrió, de todo lo que metió. Bueno, nosotros también creo que el profe Dante ha hecho un gran trabajo con él. Es un hinchabola el profe Dante. Cuando estamos trabajando me dice: no, sácalo ya, Manu, ya no lo debas trabajar. Bien es sabido que por la edad es imposible que esté a la altura de los chicos jóvenes, ¿verdad? Tratamos de tenerlo ahí entre algodones, de hacerlo llegar entero a los partidos. Tratamos de que todo ese desenvolvimiento físico tenga ahí en esos partidos oficiales, y no tanto en los trabajos diarios, ¿verdad? Bueno, pero después él hace lo suyo. Ayer, por ejemplo, creo que fue vital en todo momento, en el gol, en los penales, durante el partido. Como decís vos, cuando el adversario fue más que nosotros, él supo hacer esos minutos de tiempo, de pausa que uno necesita como para restablecerse y meterse otra vez en el partido, ¿verdad? Habla muy bien de él, habla muy bien de lo que es como futbolista, por cómo está a esta edad. Y también nosotros sabemos que por sobre todas las cosas uno tiene que querer, ¿verdad? Mientras uno quiera y le ponga esas ganas que le pone él, es importante tenerlo siempre.
Profe, ¿cómo estás? Muchas felicidades, JJ Gómez te saluda. Felicidades realmente porque es un gran triunfo que visibiliza un poquitito todo ese trabajo. Yo recién decía, no sé si estoy equivocado, pero creo que más allá de que estuviste en Luque, en Santaní, hace mucho tiempo que vos venís trabajando con Tembetaré y también tocaba el nombre de Carlos González, que es alguien que jugó al fútbol, que está ahí a lo mejor en las sombras, ¿verdad? No se conoce. No sé si sigue Juan Rojas. Hay un equipo de trabajo de hace mucho tiempo que hoy este resultado te posiciona para que se vea este éxito. No es fácil, una categoría que hace un mes no compite y encima es una categoría menor y terminar consiguiendo. O sea, ¿qué hicieron? ¿Cómo llegaron a esta situación de éxito? ¿Cómo estás, Guto? Un gusto escucharte. Bueno, sí es cierto, yo hace 4 años que estoy en el mundo temetarí, como lo era. Ya en el 2017 fue mi primer paso cuando habíamos conseguido el ascenso de la primera C a la primera B. Y en el 2018 estuvimos a punto de ascender a la intermedia cuando asciende a Meliano y Tacuarí. Perdemos el ascenso en la última fecha. Sí. Y bueno, ahora hubo otra vez un diálogo con Dani, me había pedido que termine con ellos, tratando de buscar ya un proceso para el año que viene, un proyecto de trabajo. Siempre estuve metido en lo que es Tembetaré, y es así como decís vos, ¿verdad? Muchas veces se ve la cabeza nomás, pero nosotros estamos ahí en el cuerpo técnico con Juan Carlos Centurión, un amigo y un conocedor, un jugador de fútbol que sabe muchísimo. También está Arturo Villasanti, el hermano de Mario, el central, que prácticamente vive en el club. Él maneja todo lo que es las divisiones menores, él maneja todo lo que es la escuela de fútbol. Y tenemos una radiografía muy clara de todo lo que tenemos en cuestión de chicos en proceso y eso. Nosotros los 3 estamos trabajando y con el respaldo de Carlitos, que como decís vos, es un tipo que ha jugado fútbol, que siempre está con nosotros y si es la mano derecha prácticamente de Daniel. Todo lo concerniente a lo futbolístico, dialogamos con él, analizamos qué podemos hacer, qué forma le vamos a dar. Estamos siempre buscando jugadores como para poder trabajarlos. Hoy día hay 3 chicos que son de liga que ya están trabajando en el proyecto pensando ya en el año que viene. Hay un jugador muy interesante de apellido Salazar, que ya lo estamos trabajando hace alrededor de 3 meses más o menos, pensando ya en el torneo que viene, ¿verdad? Por decirte uno, ¿verdad? Y otros chicos jóvenes que creemos que tienen como para poder llegar y nuestra imagen es... Profe, enseña veo tiro libre de Juan Carlos Centurión a los chicos. Espectacular Juan Carlos, hasta ahora no ha perdido, tiene una calidad increíble. El otro día jugamos en fútbol ahí, estuvo también JJ y que pucha, a la hora de que la pelota pasa por los pies, otra cosa. Sí, sacamos 2 como él de cada categoría, vamos a ser ricos. Yo creo que son jugadores que han marcado historia en nuestro fútbol. Profe, ¿de qué liga viene Salazar, por ejemplo? O sea, ¿cómo ojean esos jugadores? ¿Tienen ojeadores también que van a traer chicos de afuera? Bueno, la mayoría de las veces no nos informan, no nos piden o nos cuentan, ¿verdad? Que hay tal o cual jugador, tratamos de traerlos con nosotros. Él es ahí de la Liga del Sur, ahí de la zona. Cerca. Y bueno, por él me había hablado un ex árbitro de UFI, el señor Figuereo, me había hablado, creo que jugó contra Luqueño en la primera fase de esta Copa Paraguay. Y ahí lo había visto primero por televisión y después ya lo invitamos, comenzó a trabajar con nosotros, nos gustó. Hoy creemos que es un proyecto importante, estamos trabajando en eso. El chico también está poniendo muchas ganas, trabaja con nosotros por la mañana, por la tarde está trabajando con los profes que como le digo, están prácticamente todo el día ahí con la escuela de fútbol y las menores. Entonces estamos tratando de ponerlo a punto rápido.
Hoy justamente hablando con un colega de ustedes, estábamos hablando de Ramón, ¿verdad? De Ramón Sosa, que también ha salido del club, ¿verdad? Que capaz que ahora esté sintiendo todo lo que es este mundo de primer nivel, ¿verdad? Porque él ha llegado a la capital a los 18, 19 años recién, o sea que prácticamente no tuvo inferiores, nada, fue todo muy rápido para él. Profe, usted habló de continuar en Tembetarí, de que existe esa posibilidad para el 2022. Ahora, más adelante, ya que tiene ese cuerpo técnico con el que viene trabajando, ¿su idea es volver a la primera división, consolidarse como técnico en esa categoría después de lo que mostró en su momento en Luqueño principalmente? Y mi sueño es volver a la primera, ese es el sueño de todo. Es como cuando estás jugando al fútbol, ¿verdad? Querés estar siempre ahí en el primer nivel. Y nosotros también pensamos lo mismo. Con Juanca, además de Juanca, hay otros compañeros que están esperando. Sabemos que en la categoría donde estamos ahora es difícil trabajar en un cuerpo técnico completo por lo económico, ¿verdad? Pero sí estamos a la expectativa de poder volver a tener una oportunidad. Estamos seguros que lo que hicimos en Luqueño fue bueno. Yo en ningún momento tengo otra opinión de eso. Capaz que en el momento de haber salido del club había otras dificultades que no eran tanto las futbolísticas, ¿verdad? Porque había un cambio de dirigencia, otras mentalidades. Hay gente en que nosotros no inspirábamos mucha confianza, que ellos lo hacían notar públicamente, y capaz que eso haya hecho mella en la directiva en ese momento, pero nosotros por lo menos muy tranquilos de lo que estábamos haciendo en ese momento en el club. Profe, no sé si meto la pata o no, pero es algo que quedó como la nebulosa y quería saber, porque es alguien que me parece todo el mundo fútbol también lo quiere mucho, pero ¿qué pasó con Luzardi, que también era parte importante de Tembetarí? ¿Cómo está él? Bueno, Luzardi está en un tratamiento. Todos sabemos que tuvo una dificultad de salud, ¿verdad? Exactamente no puedo explicar qué es lo que tiene, pero está con un tratamiento médico. Creo que se le detectó un mal ahí en un golpe que tuvo en la cara, y desde ese momento no se ha podido reponer por completo. Él siempre nos acompaña, siempre va a los partidos cuando está disponible, siempre llega ahí a las concentraciones. Los compañeros están en el día a día, en el inicio de las tareas, cuando espiritualmente nos encomendamos, siempre él está presente con nosotros, y más aún con sus compañeros ahora que estuvieron con él desde el inicio. Y lo último, el equipo de Tembetarí Fútbol Panamá, profe, para saber las figuras. Julio Dolan fue la figura del otro día, hizo 2 goles. Pero vi muchos nombres nuevos en Tembetarí. Contrataste. Sí, es un grupo de amigos que siempre nos juntamos. ¿Te quiere decir que metiste muchos monos, profe? No. Esto Blanco, por ejemplo, estaba en tu equipo, profe. O sea, ¿cuál era el equipo? Decí el equipo, profe. Jugó Héctor, jugó Palacios, un muchacho acá de la zona, de Luque. Jugó Edgar Aguilera, jugó Gerson Alcaraz, el ayudante de Humberto García, Juan Carlos, Julio, y los hermanos Fleita. Uno es mi preparador físico y el otro es el hermano que ha jugado en su época de jugador por General Díaz y otros clubes de ascenso. Me hace acordar un torneo del Círculo de Periodistas Deportivos. Íbamos bien, ganamos, llegamos a la final y jugamos con un equipo de Luque y trajeron jugadores de Marta Atlético, eso bajamos 16-0, por ahí perdimos. De alento el equipo ahí, no, profe. Con unos cuantos les chao, bebieron y ya cañijada. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. No, un fuerte abrazo a ustedes, que tengan un buen resto de tarea hoy. Hasta luego. Igualmente, el profe Luis Escobar, técnico de Tembetarí, que hizo un muy buen trabajo en el Sportivo Luqueño. Yo quería resaltar las figuras que están jugando ahí en el torneo, y me sale con mono. Sí, siempre mal pensado. Ahí frente a Nanagua estaba una canchita frente a Radio Nanagua. ¿Te acuerdas de eso? El profe que ahí había un
un club y ahí vinieron todos y donde nunca le vimos la cancha como periodista a los jugadores. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de Libertad luqueño. Fin de semana y fútbol, ayer hubo Champions League. ¿Qué viste, Nico? Vi el partido de PSG. Sí. Con Ariel estaban diciendo ustedes en el grupo, vi que el penal fue tonto al final. Sí, una macana. ¿Juega mejor el PSG o sigue igual puro individualidad? Igual, Mbappé el que más se entrega, pero Neymar juega cuando se le antoja. Hay un filuletito, se tira ahí en el suelo. ¿No te Una gusta? locura. No. Bueno, ya hablamos de eso. ¿Te puedo adelantar algo? Por favor. ¿Te puedo adelantar algo? El partido del fútbol femenino de Cerro Porteño fue más atractivo que el partido de Libertad Luqueño. Sí, yo también. Sí, lamentable fue ayer Libertad Luqueño. J, ¿vos título para Libertad Luqueño? No, yo soy liberteño, yo miré Libertad. No, pero futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando, mal Libertad. Sí, está en un pobre proceso de buscar un equipo en esta etapa del campeonato que todavía no lo encuentra. Bogarín por derecha. Aún así ganó. Sí, porque Luque cayó mucho físicamente, le va a costar el fin de semana. En el segundo tiempo Cayó encontró la mucho. fórmula Libertad y por el otro lado, Luqueño, con la de ayer llegó a su segunda derrota consecutiva. No había perdido hasta antes del fin de semana. Para ahí como que están jugando Tiene partidos que- seguidos que Claro. no venían jugando Claro, y totalmente. hoy se nota. Y Luqueño hoy, recordemos, ya se quedó sin Copa Paraguay y está en zona de promoción. Tiene Le que sacó estar 3 de ventaja a Sudamérica. Tiene que estar preocupado Cerro Porteño. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más encima. Yegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, viví más. Una cuchara lo de Yegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes, con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características, y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en
en showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.topi.com.py. Participan del sorteo de manera automática. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, Nico, antes. No mostró ayer Liverpool Atlético de Madrid. Ese era el partidazo de la fecha y no mostró. A los 20 minutos ya ganaba Liverpool 2-0. Hay muchos partidos para pocos canales. Sí, ¿verdad? Evidentemente. De hecho, anda teniendo muchos inconvenientes la cadena internacional para mostrar todos los eventos que tiene, evidentemente. Acá muchas veces se superponen, ¿verdad? Los horarios incluso de eventos de distintos deportes y... Claro, no es todo fútbol. Y es todo un tema, porque bueno, además ahora creo que hay nuevas reglamentaciones con respecto a ciertos países, no sé bien cómo es el tema, no leí muchas, pero la vez pasada leí unos títulos con respecto a ciertos contenidos, ¿verdad? De que en ciertos países sí, en otros no, entonces está más complicada la cuestión. Bueno, Libertad Luqueño, antes Jota, quería decir algo. No, que hicieron muy bien en llevar esos 45 minutos más, pero igual el calor fue desesperante. Es mucho desgaste. Sí. Antes de Libertad Luqueño, les quiero hacer una pregunta en estos días que no estuve por aquí. ¿Cuál es su evaluación de Guillermo Barros Esqueloto y Gustavo? Los convocados y demás. ¿Yo? Bien, para mí bien. Yo también. Mi discusión con él terminó el día de que se lo nombró, porque por qué se le da era la cuestión, pero una vez que está yo creo que tiene mucho potencial para manejar y hasta ahora me parece que todo está siendo dentro del camino lógico, o sea, está bien en el camino. ¿Sí? A mí me gustaron sus primeras declaraciones, sí, sin mucha parafernalia. El 11 de noviembre vamos a salir a ganar, sí, hay que ganar, no importa el dispositivo táctico, la gente tiene que estar de nuestro lado. Hasta fue un poco populista me parece, pero un populista centrado, por llamarlo de alguna manera. En la convocatoria creo que no quiere inventar nada, todos los nombres son jugadores que en algún momento estuvieron en la selección, o sea, no hay un nombre así como para decir de dónde Matías, viene fulano, ejemplo, hasta ahora. A Matías no juega en Racing, ahí es difícil, o sea, él le gusta a Matías, trajo claro, Matías, exactamente, que no venía jugando. Por eso. Jesús Medina. Porque yo insisto. No, Medina no está. No, pero digo nomás que él pensábamos que iba a traer como él estuvo en Estados Unidos y qué sé yo, ¿verdad? Pero... Y aparte fue muy correcto cuando se le preguntó por Jesús Medina. Sí. Estamos a 8 días de Paraguay-Chile. Cuando se le preguntó por Jesús Medina, él fue muy concreto y dice, es un gran jugador, lo conocemos, lo estamos siguiendo, pero en este momento convocamos a otro. Otro técnico te iba a buscar la vuelta y le iba a salir con cualquier verso, ¿verdad? Hasta de mala manera. Sin embargo, hasta aquí a mí me gustaron sus declaraciones y su primera lista. Habrá que ver cómo se completa esta lista con los jugadores locales y cómo arma el equipo para este primer partido. Bueno, estamos a 8 días de Paraguay-Chile. Rodolfo Gamarra, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Chipi? Un saludo para tus compañeros y la audiencia. Bueno, Rodolfo, ¿qué análisis haces del partido de anoche? Y la verdad que un análisis un poco negativo porque yo creo que por lo menos en el primer tiempo tuvimos ocasiones para poder anotar y no lo hicimos. Obviamente que Libertad tiene muchísima jerarquía y necesitó prácticamente muy poco para hacernos el gol. Bueno, una vez que hicieron el gol ya se armó totalmente otro partido. Rodolfo, Nico, soy un abrazo respetuoso, pero Nico, ¿cómo estás? Bien, jugaron menos lo que estaban mostrando en el campeonato local. No sé si el calor influyó demasiado o hubo otro tipo de dificultades, porque el nivel no fue bueno como suele demostrarnos Luqueño, que puede perder o ganar en el campeonato local, pero estaba teniendo un buen nivel.
Sí, yo creo que sí también, ¿verdad? Hay que ser consciente de que por ahí no fue nuestro mejor partido el día de ayer, pero de igual manera nosotros tuvimos ocasiones, ¿verdad? Sí. Tuvimos ocasiones que si por ahí estábamos un poquito finos podíamos anotar, ¿verdad? Obviamente que como le dije a Chipi, ¿verdad? Obviamente que después Libertad tiene otra jerarquía, otro nivel de juego ya, y en otros jugadores que son capaces de hacer lo que hicieron ayer, ¿verdad? Ahora, el partido no fue muy vistoso, Rodolfo, ¿no? Pero como decís, en esos primeros minutos, en ese primer tiempo tuvieron sus oportunidades. ¿Qué faltó para concretar? Y creo que nos faltó un poquito de tranquilidad a la hora de definir las ocasiones que tuvimos. Ahora, después, a nivel general, yo creo que los primeros, por lo menos el primer tiempo, como decís vos, no fue tan vistoso porque fue, creo que bastante parejo, ¿verdad? Nosotros por ahí esperando un poquito en 3/4, tratando de cortar su juego, pero obviamente que después en el gol a nosotros nos tocó salir un poquito más, y obviamente que el Libertad ya tiene un manejo de balón que cuesta, ¿verdad? Porque prácticamente ya después del gol de ellos estuvimos corriendo detrás de la pelota, ¿verdad? Que obviamente eso les convenía a ellos, y bueno, después el segundo gol ya fue casi al final que definitivamente hizo que termine el partido. ¿Qué encontraron futbolísticamente con el nuevo entrenador, a diferencia de Berti, quien comenzó este semestre en Luqueño, Rodolfo? Y yo creo que un poquito más de orden, ¿verdad? Un poquito más de orden, tratar de por lo menos que las líneas estén un poquito más cerca desde la gente que está en defensa, y nosotros que estamos arriba, tratar de ser un equipo un poco más compacto, y obviamente que tratar de cada vez que recuperamos la pelota ser bastante punzante, ¿verdad? O sea, tenemos la obligación de que cada vez que un compañero tiene la pelota tratar de marcar un pase para poder ser opción y generar salida al equipo. ¿Hoy sos media punta exclusivamente o crees que podés ir variando de posición de acuerdo a la circunstancia? Y hoy por hoy estoy jugando de segundo punta, ¿verdad? El partido contra Guaraní me tocó jugar de tercero volante por fuera, por dentro, pero generalmente estoy jugando de segundo punta, ¿verdad? Obviamente que tirándome un poquito atrás para hacer un poquito de conexión con la gente del medio, ¿verdad? Rodolfo, miran la tabla, están en el penúltimo lugar, sacó Sudamérica 3 puntos de ventaja sobre ustedes, ya quedaron fuera de la Copa Paraguay, que era la otra posibilidad que tenían para acceder a una Copa Internacional. ¿Es como para preocuparse que hoy estén a 4 fechas en esa posición? ¿Cómo lo toman, cómo lo manejan internamente? No, sin duda que estamos mirando la tabla, pero preocupados estamos un poco, pero sabemos que estamos haciendo buenos partidos. Obviamente que nos falta ganar para poder consolidar eso, pero obviamente que sabemos cuál es el camino, estamos enfocados en seguir en ese camino. Obviamente que a veces dependemos un poquito también de la suerte, ¿verdad? Que por ahora no está cayendo de nuestro lado, pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer, estamos convencidos, y yo creo que estas 4 fechas que quedan van a ser fundamentales, ¿verdad? Tanto Sol como nosotros nos quedan a un partido complicado, pero yo creo que tenemos la convicción como para poder salir adelante. Rodolfo, el siguiente rival es Olimpia. ¿Qué esperás de ese juego? Y es un rival también de muchísima jerarquía como es Libertad, obviamente que no tanto en el juego, porque Libertad, bueno, ya tiene un entrenador que sabe a lo que juega, que tiene un estilo, ¿no? Obviamente que Olimpia ahora con Julio mejoró un poco lo que era antes, pero yo creo que va a ser un partido intenso, ¿verdad? Va a ser un partido intenso primero porque nosotros pretendemos estar ahí arriba y salir de la zona de promedio, ¿verdad? Después obviamente que Olimpia también está necesitado y seguramente va a proponer como un club bastante grande y de bastante jerarquía. Yo creo que va a ser un partido muy muy intenso, ¿verdad? Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Dale un abrazo, hasta luego. ¿Qué viste de Libertad, Luqueño J? Hace rato decías, bueno, futbolísticamente con
con un armado ahí de Garnero que está buscando algo. Hasta ahora no se sabe qué. Pero Libertad tiene un plantel de muchos nombres importantes. Pero no, yo creo que la parte que realmente encontró el equipo fue esa parte de la Sudamericana, donde encontró con Tito y con Melgarejo dos hombres contundentes por fuera, con Sebas de ese recorrido que necesitaba, y en el medio con Ramón y Huguito mayor contención. Jota, ¿te puedo interrumpir, Jota? Sí. Perdón. Nosotros vamos a poder explicar, y lo hace muy bien Jota, aquí hay un WhatsAppero que te felicita mucho, Jota. Y pero realmente no. ¿A dónde vas, Nico? ¿Qué bomba querés tirar? No, lo que digo es, no cautiva Libertad. Libertad puede ganar 5-0 a cualquier equipo, pero no cautiva. ¿Qué es lo que hace falta con tamaña cantidad de jugadores de primerísimo nivel? ¿Verdad? Si hacemos un repaso de los que no juegan, vamos a encontrar jugadores que pueden jugar en cualquier equipo de Paraguay, en primera, titulares. ¿Por qué no cautiva? ¿Qué es lo que falta? No, yo no desmerito tu explicación táctica. Lo que falta es que le echen a todo y traigan lo que tienen que traer para ganar todos los partidos y ser campeones. No, yo no me refiero. ¿Cómo llegas a eso? No, yo no me refiero a ser campeones. No cautiva futbolísticamente. Y por eso. Porque cansino, tal cosa. Claro, por experiencia, Tacuara te puede meter un gol, ahora hace un paso atrás y hay un golazo, pero no cautiva. Nico, ¿qué es lo que falta para nuestro fútbol? Cerro necesitaba 9, trajo Boselli, que no se puede mover, Y pero sí, igual es figura. Pero ¿por qué Libertad no le pasa encima a todo el mundo? Porque Libertad ahora está viendo a Licha López, y va a venir Licha López, 40 años tiene. Es lo que nosotros traemos a nivel fútbol. Entonces, te alcanza. A la larga, ¿quiénes ganaron más? Libertad o Olimpia en los últimos años. Se metió Cerro. Alcanza, acá te alcanza, para otra cosa no te alcanza. El Mayada está de vuelta, no es el Mayada que salió a Uruguay y se fue a River. El Mayada que está de vuelta. Se cayó Mayada, Iván Ramírez no funciona cuando entra poco, no tiene minutos, cuando entra no le va bien, tuvo que rescatarle a Piris otra vez que no venían jugando. Bangioni, Coubo y Matías Espinosa, los tres jugaron todo el año sin haber sido titular ninguno de los tres, o sea, no encontró nunca el equipo. Báez y Barbosa lograron el campeonato pasado, pero después Báez cayó, le terminó ganando Viera. Por dinámica. A Báez que juega a Granda, Báez juega el partido parado. Y el nivel de Libertad muchas veces necesita mayor. La velocidad que tiene en el medio no se contradice con cuando entró Tacuara, fue el mejor momento de Luque. Porque Tacuara queda largo, Báez queda largo. Luque tuvo 10 minutos, murió Luque, y ahí Tacuara empezó a dar clase, cátedra dio. Y ahí Libertad mejoró. Pero el ingreso reciente de Tacuara, más Báez que te agranda, más Tacuara que no volvía como volvía Sebas, le dio espacio a Luque. Luque se desgastó porque está desgastado, y ahí empezó a encontrar lugar Libertad, que no encontraba en el principio, porque hoy está, por ejemplo, jugando Bogarín a la derecha cuando toda su vida jugó a la izquierda. Hoy está jugando Huguito con Bocanegra cuando venían jugando con 3 en el medio. Después salió Bogarín, se fue Huguito a jugar a la izquierda cuando nunca jugó en esa posición, en la volante tapón. O sea, lastimosamente, el por qué lo va a explicar Garnero seguramente en alguna evaluación. Nunca encontró el equipo más que ese mes, porque se le fue cayendo gente, y ahí es donde entramos. Pero ganan millones de dólares, pero juegan un solo torneo. Y cuando vos necesitas uno, ese no está jugando hace 7 o 8 partidos. Y ese que vas a necesitar y tiene 35 o 40 años. Y ese es nuestro nivel. Los que tienen hoy solidez tienen un bajo nivel de promedio de edad. Guaraní y Cerro. ¿Tienen jugadores grandes? Sí, los que vienen jugando siempre, pero lo que sostienen su dinámica son los jóvenes. Jóvenes de 23, 24, 25, 26, 27 años. Ojalá sean de 18, 19 todos. Y Libertad hoy está metiendo más jóvenes, ¿verdad? Pero no encontró, pero con eso le alcanza. Le consume a los jóvenes que entran, le consume el ritmo de los otros también. Enciso juega como un chico de 36, 37 años juega Enciso. Enciso fue lo mejor del Libertad. Sí, eso sin duda. De repente tiene su arranque, y eso hace Nico, pero parece que se acuerda, pero después se deja llevar otra vez por la lentitud de los otros. Pero yo lo que yo digo nomás, Libertad no cautiva. Vos, por ejemplo... El de ayer era un calor insoportable, Nico. Ni Cerro iba a jugar con más dinámica. Ni Nacional, que también es dinámico. Un calor insoportable.
Fede, ¿qué ibas a decir? No, lo de Libertad, creo también que estos 6 meses, hablo de esta última parte del año, más estos últimos partidos con Libertad, que a nivel de torneo de clausura ya no pelea por nada, creo que también le puede servir a Garnero como una especie de evaluación, pensando en que él pueda continuar. De hecho, hablamos ayer o anteayer con Ditore y nos había dicho que la tendencia es que continúe, después se decidirá. Y digo, a partir de ahí sacar conclusiones para formar el plantel Libertad 2022, que va a tener como principal objetivo de vuelta a pelear la Copa Libertadores. Sí, pero vos se habla de que Roque va a Libertad. Sí. Se habla de que Licha López viene a Libertad. De León sale también. Es que algún jugador van a traer, eso es categórico, y algunos van a ir. La edad. Algunos se van a ir. Pero apuesta a eso, en Olimpia hizo lo mismo, Jota. Bueno, y por eso, porque acá te alcanza. O sea, el ritmo del fútbol de Garnero es así. Te alcanza. Por eso lo que yo digo nomás es, si vos le traes de invitado a un canadiense, por ejemplo, que le gusta el fútbol, y te dice quiero ir a ver un partido de fútbol, y no le vas a llevar a Libertad para que él pase una linda jornada. No, se va a quejar luego porque se va y se sienta en la gradería no, pero fuera de eso. Pero fuera de eso. querés minimizar cosas no, es minimizar. Ellos juegan a la lo noche que digo en un nomás, estadio fresco. Lo que digo nomás que no, lo que digo nomás que Libertad con Garnero, que es un técnico top para el fútbol paraguayo, y con la cantidad de jugadores, sin hablar de lo que gana o lo que no gana, que a mí no me interesa, que Libertad debería jugar mejor, por lo menos 15 minutos o 20 minutos, desde comienzo hasta el final. Libertad juega de la misma manera, lineal. ¿Y quién juega mejor en el campeonato? Y vos dijiste recién, Guaraní Cerro, este semestre, nada más. Guaireña, vos esperás que algo ocurra. Por lo menos en determinado momento, un arranque, una rebeldía. Pero Libertad te juega así, lineal te juega. Eso es nomás lo que yo digo. El semestre pasado, Libertad jugaba bien. Este semestre le costó. Este semestre Guaraní juega bien, el semestre pasado Guaraní no jugaba bien. O sea, acá lo que están mostrando esa dinámica, más allá de los resultados, son Cerro y Nacional, que sostenidamente vos mirás un partido archivo de hace 20 fechas y jugaba igual al partido de hoy. Sí. Ganó, perdió por detalle, pero te juegan igual. Y eso Nico, aunque nosotros minimicemos, pero es trabajo. Los dos ¿cuánto tiempo tiene que estar Garnero ahí? Eso es lo que yo digo. Vos ves, por ejemplo, el fútbol inglés, el Boro, por ejemplo, ya descendió y lo mismo te juega bien. No digo luego ganar o perder, pero te juega, ¿verdad? Con rebeldía, con... ¿Y el Paris Saint-Germain? El Paris Saint-Germain juega bien. Y ese es el problema mismo en Libertad, está plagado de estrellas y uno es más jefe que otro y... No, eso es el comentario, ese es fácil, el fulanito lo demasiado plata tiene. Y no, yo no me refiero a la plata, pero y como juega Neymar, Neymar es lamentable. Vos viste el partido de PSG, porque siempre jugó te invito así, a que vea un poco, pero Neymar juega siempre así. Jugó así. Antes había alguien que corría y tapaba el espacio de él, ahora hay 3 que no corren, que no tapan el espacio de él. Paredes no juega. O sea, el Paris Saint-Germain tiene que jugar con 3 volantes corredores para que Di María o Mbappé, Neymar y Messi caminen. Uno puede caminar, ¿qué pasa hoy con la selección argentina? Ponerle a Kun Agüero, ¿por qué no juega Kun Agüero con Messi en la selección argentina? A Messi sí, el resto compensa. Con Neymar sí, el resto compensa en Brasil. Pero 3 menos dijimos antes de la primera fecha, ¿cómo va a compensar los 3 que no vuelven? A ver, tenés Garnero técnico de Libertad, vamos. Justo cuando creo que pasamos justamente, enfrentamos a un rival que juega muy bien, tiene una gran intención de juego, sabíamos que si queríamos controlar y dominarlo el juego teníamos que desde la posesión incomodarlos, porque es un equipo que también cuando tiene la pelota tiene muy buenos futbolistas, tiene movimientos que a través de esa circulación llegan a situación de terminar la jugada, así que sabíamos que íbamos a depender mucho de nosotros, nos costó un poco abrirlo el resultado, tuvimos situaciones muy claras que desperdiciamos y después obviamente que con esta temperatura, con este calor, era sabido que el que hacía el gol anímicamente iba a tener una ayuda muy grande y eso fue lo que sucedió. Creo que después controlamos bien el juego, pudimos ampliar y tuvimos alguna que otra situación que desperdiciamos también. La verdad que hoy el equipo se portó. En el principio no me salían las cosas y valoro mucho a todos mis compañeros, al profe que me dan la confianza y por suerte se pudo ganar, que es lo importante. Justamente nos se te dieron en jugadas allí en la primera etapa, después como que estabas cabizbajo, Julio, y el profe te dijo algo, Daniel Garnero. Claro, estaba bajoneado, justo
cuando vine hacia acá leí así para salir y bueno, el profe también confía mucho en mí y él también hace mucho para que yo pueda hacer mi mayor esfuerzo dentro del campo para poder ayudar al equipo. Es esa relación casi paternal que tiene Garnero para con los jugadores y sobre todo con los más jóvenes, Julio. Claro, con todo, ahí en el club con los más chicos, nosotros siempre tratamos de aprender de él y de todos los compañeros, de los referentes que tenemos, Tacuara, Bangioni y Martín, que ellos nos hablan mucho y nos dan esa confianza para poder hacer bien nuestro trabajo en el campo de juego. Bueno, después tuviste la revancha, marcaste, ¿y qué te dijo Garnero también al salir? Claro, que me dijo que te dije, me dijo, y la verdad que Seba también estuvo bien ahí y por suerte se ganó, que es lo importante, y pasamos fácil. ¿Y este triunfo, por dónde pasó la clave? Y otra vez por la paciencia y por la inteligencia de todos los compañeros. Bueno, ahí estaba Garnero y Julio Enciso, también la figura del partido el día de ayer. Hacemos la pausa, sigue la vuelta, seguimos hablando de la selección. Estamos a 8 días del partido ante Chile. El fin de semana de fútbol, mañana partido, Fede, clave entre River y 12 de octubre. River y 12 de octubre, sí. River puede descender esta fecha. Sí, pero no, aclaro, no después de su partido de mañana. Para que eso pase, debe empatar o perder, debe perder y que Luqueño gane. Esa es la única combinación que va a permitir el descenso de River ya en esta fecha. Con un empate, mañana River se mantiene aún con posibilidades matemáticas. ¿Cuántas fechas quedan? 4 con esta. Y son 7 puntos de diferencia los que tiene Luqueño por encima de River. Por eso, si Luqueño gana y River pierde, le saca 10. Y después de esta quedarán solo 3 fechas por disputarse. 12 de octubre. 12. Y Luqueño contra Olimpia. Y si River gana y pierde 12, queda 4, quedando 9 puntos. Queda 4 de Luqueño, sí. Duro va a estar. Bueno, tenemos a Pero, Nico, antes de ir a la pausa. A ver, 13 con 6 señor, minutos. Muchísimas se están manifestando. WhatsApp 0986-800-086. A ver. Hola, dice, en Cerro se atacan todo, pero los APAC, lo que deben seguir, si no van a empezar a saltar las deudas principalmente con ellos, dice igualmente el amigo WhatsAppero. J debería ser defensor del pueblo, dice, defiende a todo, dice el 160. Hago un video del gladiador, sí, buena idea. Ganan bien, J. Te puedo contestar yo, Nico, del por qué Libertad no cautiva, dice, para mí es sencillo y siempre lo digo, Garnero no es buen DT, él solo se maneja con grandes planteles, pide lo que quiere y en Libertad le dieron todo. Sé que me van a decir que es campeón aquí y allá, pero con equipazos nomás, dice. El tipo es súper caprichoso y ojalá nunca sea DT de la selección. Rodrigo Soy dice, el tipo es un malísimo DT, dice, con un gran currículum, por lo menos eso pienso yo. No vaya a hacer ningún gesto, respete al amigo Azapero, por favor. Con todo respeto, ¿cómo va a ser mal técnico con todo lo que gana? 346 dice, buenas tardes, dice, escuché que Ullón quiere traer a Guti, dice, ¿es viable esto para nosotros en Paraguay, dice? Para gastar, digo, ya estábamos hablando de eso. Nico, te paso una app gratis, está en Google Play para ver todos los partidos, dice. Central Fútbol se llama, dice. No sé si tenía que decir esto al aire o no. Todos se van a aprender ahí. Gracias, mi amigo. El 466 dice, próximamente el grupo Carte va a dar la bienvenida a Olimpia, dice. SA dice. El 555 dice, no jugó ayer Messi, J dice, ni viajó luego para el partido. Se cansan también en Europa, dice. No, él está lesionado. Ese es parabólico. Sí, pero él está lesionado, es otra cosa. Leonardo dijo, salió a decir algo, el gerente deportivo. Va a jugar en la selección. Qué suerte, Chipi, volviste, ese socio, dice el 917. Un abrazo para y no encuentro ese que te felicitaron, Jota. Se me perdió. Borraste, Nico. No. Acá está. Hola, Jota, es el mejor del país, dice, en el análisis deportivo. Un placer escucharlo, dice. Hablando, ¿quién Cayo se llama. Gracias, Cayo. No, a Racing hace rato. Lo de Matías Rojas. Claro, justo un día como hoy, 4 de noviembre del 67, estoy viendo acá, Racing se convirtió en el primer club argentino campeón intercontinental. Le había ganado al Celtic de Escocia. Glasgow. Sí, señor. Gol del Chango Cárdenas. Qué golazo, acá estoy viendo el video. Año 67, sí. Sí. Por eso el de Racing siempre dice, sí, Independiente tiene 7 copas, pero el primer campeón mundial argentino fue el tercer partido, porque antes se jugaba... Desempate. Qué golazo. El desempate. En el Centenario. En Montevideo fue ese partido. Y ganó Racing 1-0 y fue el primer campeón mundial argentino, ¿verdad? Independiente. Ese era... No, ganó 7 Libertadores.
pero lo que dice el hincha de Racing es que ellos marcaron el camino. Ese era el equipo de José. El famoso equipo de José, Juan José Pisuti. Sí. Era el técnico que levantó, no tenía plata a Racing, levantó a todo lo de la reserva allá de Chupé y se fue armando hasta ser campeón mundial, nada más y nada menos. Hablando de un día como hoy se inauguraba el estadio, hoy se llama Defensores del Chaco. Se llamó en aquel entonces Puerto Sajonia primero y se inauguró con el partido Olimpia Libertad. Olimpia jugaba en una liga cuando eso había peleas permanentemente en Paraguay, luego como país y en el fútbol también. Entonces un grupo se enojó y armaron una liga paralela. En esa liga paralela salió campeón Libertad, en la otra salió campeón Olimpia. Entonces acordaron para limar aspereza a fin de año, ¿verdad? Y un 4 de noviembre dijeron, vamos a jugar y vamos a hacer un solo campeón y a partir de ahí vamos a andar bien. La Supercopa de aquellos años. Exactamente, y ganó Libertad por 1-0 en el estadio que después de Puerto Sajonia se llamó Uruguay, cuando Uruguay salió campeón en Colombes, en Francia, en 1924, si no estoy equivocado. 24. Y después... 28 fue Amberes. Así mismo. Y después en Amberes. En 1953, con la Copa ganada por Paraguay, vino un poco de plata y entonces se remodeló el estadio, porque en aquel entonces era de este a oeste la disposición de los arcos. Molestaba el sol. Y a partir del 53, exactamente, se cambió y se fue de norte a sur y posteriormente se llamó Nico, Defensores del Chaco. Vos desde que conocés el Defensores ya tenía esa estructura grande. Nomás ya de que desapareció Popular, desapareció Vital, el tema de los excombatientes. Sí, ¿verdad? plateas bajas. Pero ya estaba cerrado el estadio de que vos conocés. Sí. Preferencia, Ya. todo grande. Sí. O sea que desde que nació el estadio ya fue así cerrado. No, antes era totalmente otra, desde que nació no. Era totalmente diferente, era chico, no había gradería. Sí. No, Amberes fue antes de 1920, por eso me quedó. Pero, ¿sabes? Pero yo más me acuerdo por la tribuna del centenario de Montevideo que tiene la tribuna de Ámsterdam. Sí, y hay otra que es Colombes, 28. en homenaje justamente a los 2 títulos olímpicos que había ganado Uruguay antes del Mundial que del le 30. iban a computar supuestamente la FIFA como campeonatos del mundo. De hecho, el uruguayo dice eso, no, Claro. somos 4 veces campeones del mundo. Cuando principalmente se hinchan con los argentinos, ¿verdad? Porque los dos tienen 2 oficialmente de la FIFA, pero el uruguayo le dice cuando el título olímpico era el título mundial de fútbol. Claro. Del 24 y 28 Claro. ellos cuentan como... Era lo máximo. Y nosotros teníamos muy buenas relaciones políticas con Uruguay y entonces... Como salió campeón Uruguay en aquella oportunidad, a palomita y se decidió llamarlo por un tiempo Estadio Uruguay. Pero ¿cómo se llama? ¿El Defensores del Chaco? Exactamente ¿cómo se llama? Los Defensores del Chaco. Defensores del Chaco, ahí está. Así mismo. No es el Defensor. No. Es el De estadio los Defensores de los del Chaco. Defensores del Chaco. Ese es el nombre real. Porque viste que decimos en el Defensores del Chaco, no, Sí. es de los Defensores. De los Sí, Defensores. en honor a los Defensores del Chaco. Ese es el nombre real. Hacemos la pausa. Antes, Nico, perdón. No, y... ¿Cómo se llama? Las preferencias, por ejemplo... Viste que hay un caminero por donde vos la otra vez caminaste porque se descompuso el ascensor. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Por donde caminaste. Hasta ahí nomás era la preferencia. Y ahí estaban las cabinas. Viste que ahí es más ancho. Sí. Y ahí habían las cabinas de... Por eso el caminero. Claro, ahí habían las cabinas de antes. Ese era el lugar de las cabinas. Y después se agrandó más hasta donde está ahora. Por ejemplo. Pausa y ya venimos, dale. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Pues hay que ahora mi casa ya tiene uroga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor
mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes, con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características. Y además, 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en Showroom Call Center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija, ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado, podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontrados en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés
estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Con el triunfo del Cerro Porteño y la derrota del Sol de América comenzó ayer la edición 2021 de la Copa Libertadores Femenina. El Ciclón derrotó 1-0 en cancha de Nacional a Santiago Morning. Lourdes Oliveira marcó el único gol del partido. Y muy emocionada, muy contenta, una alegría inmensa para nosotras, en nuestra casa, nuestro país, muy contenta, muy contenta. ¿Tuvieron la posibilidad además de contar con público? ¿Sentiste el calor de la gente, la hinchada? Y sí, la verdad, muy feliz por eso. Y muy feliz, no tengo palabras para agradecerle a ellos que no dejaron ningún momento sola. Por el mismo grupo, el B, Kinderman Avaí de Brasil goleó 4-0 a Yaracuyanos de Venezuela. En tanto, por el grupo A fue derrota en el estreno de Sol de América. Las azules cayeron 3-0 contra las últimas campeones Ferroviaria de Brasil. Susan Lira, Carolina Tavares y Raquel Fernández anotaron los goles para las brasileñas. El partido se jugó en cancha de Olimpia, al igual que el juego en el que Independiente Santa Fe derrotó 1-0 a Deportivo Cuenca con gol de la paraguaya Fanny Gauto. Hoy comienza la disputa de los grupos C y D. Por el D, Deportivo Capiatá enfrentará a Nacional de Montevideo desde las 19:45 en el Arsenio Erico. A ver, lo tengo a Ariel en línea. Ariel, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola, Chiqui, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bueno, Ariel, ¿qué novedades hay en Campamento Franjeado? Y hoy Olimpia juega su pase a la semifinal, ya está el conjunto Marelo aguardando lo que va a ser el compromiso entre Olimpia y Guaireña en la ciudad de Luque. Hay un probable equipo que está para arrancar en la tardecita de hoy con novedades importantes, una mezcla sería la que va a optar Julio César Cáceres. En el arco, Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Luis Cáceres, retorna después de un buen tiempo Saúl Salcedo y Mateo Gamarra, que se mantiene como lateral izquierdo. En el medio sector, Alejandro Silva, Adelio Zárate, Hugo Quintana y Fernando Cardoso. Teniendo en cuenta de que gustó el rendimiento de Fernando Cardoso en el último clásico y es por eso que tiene la chance de mantenerse en el equipo titular, arriba de Derly González en compañía de Roque Santa Cruz. Derly González y Roque, la dupla. Correcto. Hasta diciembre, Ariel, ¿cómo viene el tema? Todo indica que va a ser diciembre. Mirá vos. Bueno, ¿qué otra cosa en Olimpia, Ariel? Los concentrados para este partido: Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Luis Cáceres, Sergio Tálvaro, Mateo Gamarra, Saúl Salcedo, Marcelo Villarribia, Edgardo Sousa, Adelio Zárate, Hugo Quintana, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Ramón Sosa, William Mendieta, Derly González, Jorge Recalde, Roque Santa Cruz, Néstor Camacho, que vuelve después de un buen tiempo, un importante tiempo de una lesión, y Diego Duarte. Ariel, y del tema político, económico, legal, ya eso no se sabe nada. No, Nico, solamente se aguarda que va a ser la asamblea del próximo día jueves. ¿Vos crees que se hace? Sí, se va a hacer. Yo tengo entendido. Lo que a mí me dijeron es que se va a hacer y que incluso se va a aprobar el balance. Se va a aprobar. ¿Y cómo se sabe antes que se va a aprobar el balance? Y según chismes y averiguando con gente, lo que nos dijeron que se va a aprobar. ¿Están todos ya los votantes? ¿O los votadores? He inventado un término. Hay una cierta cantidad que dicen que van a ir a votar, y que lo que pasa es que hay que esperar cuánta gente va a ir, porque el horario no ayuda. 16 horas es el primer llamado. Sí. Y a las 5 de la tarde el segundo, donde ya en teoría se tiene que realizar. ¿Hay dirigente que va a mirar la práctica o no? Hoy por hoy no, Nico. Hasta Cristian ya se alejó.
Cristian Domínguez, que ya se ha alejado del club. ¿Y quién quedó? Y está el presidente, está Miguel Cardona, está Juan Pechimiltos, y hay otros más que han renunciado al cargo, pero no a la comisión directiva. Bueno, excelente, Ariel. Dejamos por acá, ¿te parece? Dale, señor. Perfecto. Un abrazo, Ariel Infran, con la info de Olimpia. ¿Fede? Yo siento que en el mundo Olimpia pasa casi lo mismo que en el mundo Cerro. En Twitter leemos a mucha gente indignada con la administración anterior, o con la administración actual, perdón, y hasta ahí nomás. Sí. No pasa de ahí. Porque, bueno, hoy... claro, sin profundizar el tema, de buenas a primeras uno encuentra que por lo menos ese balance debería ser analizado, ¿verdad? Totalmente. O sea, no es una cuestión de sí, vamos a probar. O sea, si el club un año atrás estaba con un superávit de no sé cuántos millones y un año después se encuentra con un déficit de no sé cuántos millones, es porque algo está mal. Convengamos que los clubes siempre cocinan el tema de la asamblea. Claro. ¿Qué es lo que está mal? Cocinan todos los clubes. ¿Quién va a hablar y todo? Ya se sabe todo antes. Olimpia Guaireña 17:45 y después juegan Soldamérica y Santaniel. No, ese partido se pasó para el siguiente miércoles. El 10. El miércoles 10, el 10 sí. A las 19:30. 17:45, con 40 grados van a jugar hoy, único partido. Sí, señor. Bueno, nos vamos. Nico, aviso parroquial. Se lesionan también en Europa, dice, es cierto. Y hoy los partidos de la Europa League. Ayer ganó el equipo de Gustavo Morínigo. Está ahí. Le sacó 10 puntos al que va quinto. Y ahora lo que va a pelear es por el campeonato, ¿verdad? Porque ya es inminente su ascenso. Y detrás, a 2 puntos, está el Botafogo. Así que entonces una lucha titánica en Brasil y también en la parte de abajo. Necesita el equipo de Gustavo Morínigo, de Gustavo Florentín, en el Brasileirão, necesita de un triunfo. Juega contra Fluminense en el Maracaná el sábado. Y el equipo tenemos que decir, Cureí Ruiz, juega con San Paulo. Si San Paulo le gana al equipo de Cureí Ruiz y gana el equipo de Gustavo, al Fluminense sale de la zona de descenso. Bueno, acá me dice Víctor también que hay gente que está así, por el horario principalmente, el tema de la asamblea, que se va a aprobar el balance. J, ¿aviso parroquial? Un saludo cordial para todos. Muy bien, ¿aviso parroquial, Fede? Saludos para todos. Muy bien, nos vamos. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, shorty beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shortycer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos.
Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Estudio de impacto ambiental. La empresa Mobilia S.A. comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Loteamiento, elaborado por el consultor ambiental, ingeniero agrónomo Antonio Arpea Chávez, con registro MADES número I-691, desarrollado en la propiedad identificada con padrón número 4954, matrícula número K05/3642, ubicado en el distrito de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación
opinión de la audiencia. A Pura Política y algo más. Con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A Pura Política y algo más. Con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. me llevo tú.